Del sindicato de dragado y balizamiento. Hoy el gobierno provincial anunció el traspaso de los terrenos del puerto de Paraná al Estado municipal y hay que ver qué es lo que se va a proponer de aquí en adelante. Gabriel, bienvenido a GPS, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Inclusive esta semana estuvimos recorriendo la zona del puerto con Gabriel, ya nos ha recibido de buena manera para contarnos un poquito ahí de la historia, conocer un poquito más. ¿Qué les pareció? ¿Cuál es la opinión que tienen desde el sindicato en torno a este anuncio? Y estamos de acuerdo en la urbanización del espacio y también en la formación de un polo gastronómico y hotelero, nos parece bien, pero nuestra idea siempre es, dada la historia y la tradición que tiene ese lugar como espacio portuario y en relación con el río, siempre generar proyectos que mantengan esa identidad de nuestra ciudad, digamos, y ese espacio tan importante que siempre fue para Paraná. Ustedes tienen estudiada la zona. ¿Qué se podría recuperar, por ejemplo? Hablábamos hoy de que la parte arquitectónica no se podría modificar tanto por, bueno, justamente el patrimonio y demás. ¿Cómo lo proponen a eso para que la gente lo pueda conocer? Y bueno, nosotros siempre formamos parte de todo lo que fue, digamos, la cultura esa del río y esa zona, y dado en los años 90, por ejemplo, propuso nuestro sindicato la creación de la escuela número 100 de Puerto Nuevo, que es una escuela modelo donde salen técnicos en construcciones navales y es la única que tiene esa orientación en nuestro país. También hemos propuesto desde el año 2013 la creación de un polo científico fluvio portuario para desarrollar justamente actividades relacionadas con la actividad. Esa es la propuesta, ¿no? O lo que han pensado. También nos parece que el lugar tiene potencial para, por ejemplo, una guardería náutica, modelo, que también puede ser en la zona, en la ciudad, que sería un espacio muy adecuado, y bueno, y muchos otros proyectos que hemos propuesto a lo largo del tiempo, siempre relacionados con el río y el desarrollo fluvial y portuario. Contar un poquito más del polo científico, que es interesante porque puede generar trabajo, al mismo tiempo también conocimiento, digo, es interesante. Sí, bueno, ahí se encuentran todavía talleres y muchas herramientas que pertenecieron a la ex dirección de vías navegables, que pueden ser explotadas, por ejemplo, para que los estudiantes de la escuela número 100 desarrollen sus actividades y puedan hacer prácticas, porque en la ciudad no hay un espacio donde ellos puedan desempeñar su orientación. ¿Podría funcionar un museo también? Tenemos la idea también de generar un museo del puerto y del río, que, o sea, ya está más o menos charlado. Hoy a la mañana estuvo Rosario Romero y Rogelio Frigelio, estuvieron ahí, los recibimos ahí en ese espacio que lo consideramos como nuestra casa, y bueno, tenemos buen diálogo con ellos y creemos que hay buenas perspectivas de desarrollar, digamos, nuestras ideas. Y bueno, la idea esta del museo, digamos, también una buena propuesta para conservar el patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Mencionaste dirección de vías navegables, ¿dejó de ser hace cuánto? ¿Hace 30 años? ¿Estamos hablando del año 95? Dirección fue cambiando de nombres. Primero era el Ministerio de Obras Públicas. Sí. Después fue la Dirección de Vías Navegables, después fue la Secretaría de Vías Navegables y después pasó a ser Subsecretaría de Vías Navegables. Se fue desguazando, como se lo conoce. De a poco, digamos, se fue, como que se le fue reduciendo el valor digamos, fue cada vez con el tiempo, se fue disminuyendo, digamos. Claro. Y con ese paso del tiempo hemos visto, qué sé yo, embarcaciones o barcos que han quedado hundidos, en desuso, el deterioro mismo que se ha generado en los galpones, quizás en muchos casos también por robos de muchos de los materiales, bueno, diferentes situaciones que fue avanzando eso, Gabriel, ¿no? Sí, al ir quedando, o sea, jubilándose y quedando con menos personal cada vez el espacio, fue dando lugar a que se produzcan hurtos y se vaya desmantelando de manera natural el lugar por razones obvias de abandono, y por eso estamos de acuerdo en el tema de la urbanización, pero nunca perder la parte tradicional y objetiva para la que se creó ese espacio, que para nosotros es muy importante y tiene mucho potencial para desarrollar proyectos
tecnológicos, educativos y económicos que fomenten el desarrollo de la ciudad. ¿Por qué creen que nunca se realizaron anteriormente gestiones para poder recuperar este espacio? Y el espacio, digamos, a partir de la privatización que se dio en el año 95, el espacio se fue reduciendo de a poco. O sea, todavía se conservaban, había trabajadores, había gente que trabajaba y primero nosotros como trabajadores fluviales fuimos perdiendo cada vez más espacio de trabajo. Primero se concesionó la red troncal de la vía fluvial y nuestras actividades se desarrollaban principalmente en los canales secundarios, la entrada de los puertos, pero como no había mantenimiento ni logística para mantener las embarcaciones en funcionamiento, las embarcaciones fueron quedando con el tiempo en desuso y sin reactivarlas, se iban desgastando, se iban rompiendo los repuestos y no se las reparaba, no había presupuesto ni logística para mantenerlo, entonces fueron quedando cada vez más abandonadas y eso es lo que vemos hoy. El sindicato, ¿cuántos trabajadores integran actualmente el sindicato de dragado y balizamiento? ¿En dónde está funcionando? Contarle a nuestros televidentes también el trabajo que realizan ustedes. Nuestro sindicato actualmente está conformado mayormente por trabajadores del sector privado. O sea, el sindicato en sí es el sindicato que representa a todos los trabajadores de dragado y balizamiento. Por lo tanto, al concesionarse a empresas privadas, pasaron nuestros afiliados a ser la mayor parte con el tiempo del sector privado y cada vez menos del sector público. ¿El paranaense conoce el lugar? ¿Pregunta? Sí, hay mucha gente que conoce, que siempre yo me cruzo con personas que, no, mi padre trabajó ahí, mi abuelo trabajó ahí. Creo que forma parte de la cultura y de la historia de la ciudad y todos o sea, había 1.500 personas trabajando ahí en su momento de esplendor y más también en ese espacio. Y se desarrollaba todo ahí, se creaban los repuestos para los barcos, se reparaban los barcos. Hay un dique seco ahí donde se subían las embarcaciones y se hacía absolutamente todo. No había... O sea, lo hacía todo el país, los trabajadores de vías navegables. Cuenta con una historia muy rica. La historia realmente es muy rica, tiene más de 120 años de historia. Bien. En este sentido, la última consulta, Gabriel, se viene trabajando el proyecto de la hidrovía Paraguay-Paraná en este último tiempo. Autoridades del gobierno de Entre Ríos inclusive han formado parte de estas reuniones. ¿Es un lugar importante, digo, para la zona, la altura del río en la que estamos? ¿Y se podría llegar a tener en cuenta esta modificación para algún tratamiento o análisis de lo que es el proyecto de la hidrovía? Nosotros siempre valoramos que en el momento que se creó eso se encuentra ahora en el centro de lo que sería el corredor bioceánico, o sea, entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, y ahí el dique ese tiene la capacidad para embarcaciones de mediano y pequeño porte, que son las embarcaciones que transitan esta parte de la hidrovía, que son más que nada barcazas, empujes y ese tipo de barcos. Y tiene potencial incluso para construir barcazas o para reparar cualquier tipo de embarcación de las que circulan por esa zona. Tiene mucho potencial en ese aspecto. Pero sería una inversión considerable hacerlo, pero el espacio está y sería muchísimo más complicado hacerlo en otro lugar o hacerlo de cero, digamos. Tenés la base de las estructuras todavía siguen. Se entiende. Es bueno, para optimizar ahí eso y que no se pierda todo. Cuando mencionás dique, es el sector que está... Sí, ahora en este momento está cubierto por la vegetación, exacto, digamos, y faltaría un trabajo de dragado, pero el lugar sigue siendo viable la implementación de un dique. Nosotros pensamos por ahí en proyectos más pequeños, por ahí una guardería náutica siempre nos parece que no sería una inversión tan grande y podría generar trabajo y cumplir un servicio para la sociedad y para la parte de las actividades que se desarrollan ahí, nos parece a nosotros. También el tema del museo nos parece muy importante. Bueno, ya dije que en los años 90 se impulsó la Escuela 100 también para crear técnicos en construcciones navales y nos parece que tiene muchísimo potencial. Y aparte la parte histórica también y de museo, que sería
sería mantener y cuidar de nuestro patrimonio cultural. Totalmente. Gabriel, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Muy amables. Gabriel Vizcarreta, integrante de la comisión directiva del Sindicato de Dragado y Balizamiento. Vamos a continuar conociendo más opiniones, sí, porque esto se anunció hoy. Nuevito, digo, y tampoco con detalles de, claro, sí, bueno, qué proyecto, qué propuesta o qué inversores hay de fondo todavía. Si ya hay interesados, exacto, si no, bueno, un montón de cuestiones. Bueno, la articulación con la escuela número 100 que menciona Gabriel, sí, está previsto en el proyecto, sí, así que eso también va a ser interesante. Muy bueno. Los leemos a ustedes en un ratito. Sí, 150.